Buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Antes de comenzar con la predicación de esta noche, vamos a implorar a nuestro Dios, pedirle su dirección y su bendición y que sea Él quien nos hable en esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, mi Dios, venimos ante ti humillados y agradecidos, Señor, por otra oportunidad que tú nos permites, Señor, de adorar tu nombre y de exaltarte. Padre, de reconocer quién tú eres, Señor, y por siglos y siglos, Señor, seguir exaltando tu nombre porque tú eres merecedor de ello. Padre, también te damos gracias por la comunión de los hermanos y también por la oportunidad que podemos tener, Señor, de escuchar tu palabra y ser instruida por ella. Y eso es lo que te queremos pedir en esta noche, Señor, que tú seas quien nos instruyas, que tú seas quien nos enseñes, que tú seas quien hables a nuestros corazones. Mira, Padre, que las verdades que van a ser expuestas en esta noche, incluso para mí, Señor, no son del todo aplicables en mi vida. Y sin embargo apelamos, Señor, a tu gracia para que tú nos ayudes cada día, Señor, a poder hacer de eso una realidad en nosotros. Gracias, Señor, y pedimos tu dirección y pedimos tu bendición en el santo nombre de tu Jesús. Amén. No sé si algunos de ustedes recordarán la última vez que me tocó estar delante de ustedes y traer el mensaje, que nosotros comenzamos un tema que se titulaba La preeminencia de Cristo en mi vida. Y la última vez que nosotros estuvimos aquí, estuvimos viendo la primera parte de ese sermón. Y nosotros habíamos hablado desde el principio de que hoy en día nosotros vemos una tendencia en el mundo actual donde el Evangelio ha sido conocido en mayores partes y en más lugares del mundo. De hecho, es mucho más fácil, gracias a la tecnología y a los diferentes medios de comunicación, del que el mensaje del Evangelio llegue a lugares en donde en otros sitios, en donde otras épocas no hubiera sido posible. Sin embargo, a pesar de que el Evangelio está siendo esparcido y está siendo conocido más y más, lamentablemente también ha perdido profundidad en la vida del cristiano. Ya el cristianismo se ha convertido, hablando en manera general, en algo superficial. Y la vida del cristiano carece, en sentido general, de una intimidad y una profundidad con nuestro Dios. Y nosotros habíamos hablado la última vez de que una de las razones principales por la cual esto sucede es que nosotros hemos perdido la visión de quién es Cristo en verdad. Nosotros tenemos una vaga idea, una débil idea de quién es Jesús. Y esto afecta directamente nuestro comportamiento y nuestra relación con Cristo. Porque si nuestro concepto, nuestra idea de Jesucristo es una idea vaga y superficial, entonces nuestra relación con Jesucristo también va a ser vaga y superficial. Y nosotros vimos en las Escrituras de que precisamente la iglesia de Colosas había pasado por algo similar. La iglesia de Colosas había sido víctima de herejía, donde donde falsos maestros habían entrado a la iglesia y habían propagado herejías en torno a lo que es la persona de Jesucristo. Y eso llegó a los oídos del apóstol Pablo por medio del hermano Epafras, el cual cuando escuchó esto, vio necesario escribir a la iglesia de Colosenses. Y número uno, cuando él le escribe, él trata de hacer claro en la mente de los hermanos de Colosenses quién es Jesucristo, quién es la persona de Cristo. Y en base a eso, en base a quién era Cristo, entonces, ¿cómo debe ser nuestro trato? ¿Cómo debe ser nuestra relación? ¿Cómo debe ser nuestra devoción hacia Cristo? Y habíamos visto que esto se traduce en que nosotros tenemos que darle la preeminencia a Cristo en nuestras vidas. Y la preeminencia significa nada más y nada menos que darle el lugar primero, pero también darle el lugar más importante de nuestras vidas a Cristo Jesús. Y nosotros habíamos visto la semana pasada, ya a modo de repaso, de que nosotros vimos 2 de 3 razones por las que Cristo merece la preeminencia en nuestra vida. La primera razón que nosotros vimos era porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Nosotros habíamos dicho que Dios es invisible tanto física como espiritualmente. Nadie podía ver a Dios cara a cara y sobrevivir. Pero también debido a nuestro pecado y debido al príncipe de este tiempo, nuestro entendimiento también estaba cegado, de manera que nosotros no podíamos conocer a Dios y no podíamos conocer la verdad de su palabra. Sin embargo, gracias a Cristo,
Él nos presentó al Padre. Cristo, siendo el Hijo de Dios, Él es la imagen visible, es la representación de Dios a nosotros. Él es la manifestación de Dios, de manera que el Dios invisible se hace visible a través de la persona de Jesucristo. Y nosotros decíamos que gracias a Cristo podemos ver y conocer a Dios. Pero no solamente vimos que Cristo es la imagen del Dios invisible, sino que también vimos que Él era el primogénito de la creación. Y eso quiere decir que Él es el protagonista principal de la creación. Como decía el apóstol Pablo en Colosenses, decía que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y Él fue el agente principal actuando en todo lo que fue creado. Pero no solamente Él fue el primogénito de la creación, sino que Él sigue siendo el sustentador de la creación, en el sentido de que incluso hoy en día nosotros estamos aquí parados y estamos en existencia únicamente por la gracia de Dios y únicamente porque Cristo es quien nos mantiene sustentado en Él. El hecho que Él es creador le da también autoridad sobre lo creado. Y nosotros habíamos mencionado que eso no incluye a nosotros. Todos nosotros también somos parte de esa creación. Todos nosotros somos parte de la creación de Dios y por ende nosotros le pertenecemos a Dios. Y el hecho de que fuimos creados por Dios entonces nos demanda de nosotros darle la preeminencia a nuestra vida porque Él es el primogénito de nosotros que somos creación. Mi existencia en este planeta tiene solamente un propósito, que es glorificar al nombre de Dios. No solamente con hechos, sino con mi vida y mis acciones. Y esta noche, con Dios mediante, vamos a ver la tercera razón, la que no pudimos cubrir la última vez, la tercera razón de por qué Cristo merece la preeminencia en mi vida. Y la tercera razón es porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que le voy a invitar, hermanos, que vayan conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 1. Y aunque nos vamos a enfocar primordialmente en el versículo 18, vamos a leer el pasaje desde el principio, comenzando en el versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, quien es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice aquí que la razón tercera por la cual Cristo merece la preeminencia en nuestra vida es nada más y nada menos porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y este estudio, este sermón va dirigido específicamente a nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y como vamos a ver más adelante, somos los que pertenecemos a esa iglesia. Dice aquí que antes de nosotros poder definir lo que significa Cristo, la cabeza de la iglesia, es necesario que nosotros entendamos dos términos. Tenemos que entender el significado de lo que es la cabeza. En varias ocasiones nosotros vemos que Cristo es mencionado como la cabeza de la iglesia y estamos muy familiarizados con el término. Nosotros lo escuchamos muy a menudo, lo estudiamos en nuestros devocionales o en otras prédicas o en otros estudios. Pero hay que hacernos la pregunta, ¿qué significa realmente que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Qué significa realmente? Y es necesario aclarar esas dos cosas. Tenemos que aclarar, número uno, ¿qué dice la palabra con respecto a la cabeza de la iglesia? Y también aclarar quién es
la iglesia? Cuando nosotros hablamos de la cabeza, nosotros podemos decir que la cabeza es la parte del cuerpo, obviamente, que está sobre nuestros hombros, y en la cultura hebrea era considerada como la fuente de vida de la persona. No tanto los pensamientos en el intelecto, porque en la cultura hebrea ellos referían eso al corazón, pero más bien la fuente de la vida del hombre, lo que mantiene al hombre vivo, era la cabeza. Y cuando nosotros estudiamos lo que es el contexto de la palabra, nosotros vemos que tanto en el hebreo como en el griego, la palabra acarrea esto más otro significado. Y cuando me refiero a otro significado, quiere decir que el mismo hecho de que la cabeza es un órgano del cuerpo, también implica una posición en eso. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, nosotros vemos que muchas veces hace relación o se menciona la cabeza, ya sea de alguien o de algo. Y muchas veces quiere decir como comienzo o hace referencia al origen o fuente. Y un ejemplo de eso nosotros vemos en el idioma hebreo, cuando ellos dicen la cabeza del río, a lo que hace referencia es al arroyo o la fuente de donde nace el río. No necesariamente que el río tiene una cabeza, porque sabemos que el río está compuesto por agua, pero la cabeza del río es ese lugar donde nace el río. Y así nosotros vemos a través de las Escrituras, por ejemplo en Éxodo capítulo 6, versículo 14, nosotros vemos que aquí está hablando, escribiendo Moisés, y hay una referencia a unos jefes de familias. En nuestra traducción, en la Reina Valera, dice jefes de familia, pero en el idioma original la palabra jefe es la palabra cabeza, y está hablando como cabeza de la familia. Y nosotros conocemos este término porque nosotros también lo utilizamos a diario. Cuando hacemos referencia de la cabeza del hogar, cuando hacemos referencia de la cabeza de la institución, sabemos que estamos hablando de necesariamente de una persona o algo que está encargado o es el origen de aquello. Muy bien nosotros pudiéramos decir que la palabra cabeza también significa fuente, origen, líder y gobernante. Y precisamente eso es lo que es Cristo de su iglesia. Cristo es la fuente de su iglesia, Él es el origen de su iglesia, Él es el líder y también Él es el gobernante absoluto de su iglesia. Pero ahora tenemos entonces que responder la otra pregunta. ¿Quién es la iglesia? ¿A qué se refiere con la iglesia? La palabra griega para iglesia es la palabra eclesía, que significa asamblea. Y precisamente eso es lo que significa la iglesia. Somos una asamblea de creyentes en Cristo Jesús. Un grupo de creyentes que ha puesto su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Aquí hay una definición de lo que es la iglesia y dice a continuación que la iglesia son todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares y de toda época, unidos en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, experimentado en el momento de nuestra salvación. En otra palabra, la iglesia está conformada por todo creyente que ha caminado sobre la faz de la tierra, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Si ha puesto su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces en ese momento dice la palabra que somos bautizados por el Espíritu Santo y somos agregados a la familia de Dios, y por ende también somos agregados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, haciendo referencia al cuerpo de Cristo, la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que bien pudiéramos decir nosotros que cuando hacemos referencia a la iglesia, estamos haciendo referencia a nosotros. Nosotros como creyentes, la iglesia en sí no es un edificio, no es el edificio donde nosotros nos congregamos, sino que la iglesia es las personas creyentes que se congregan en el nombre de Cristo. Y aquí hay una salvedad porque existe lo que es la iglesia universal e existe lo que es la iglesia local. Eso aquí, la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana, es una iglesia local. Pero no es la única iglesia porque somos parte todos de diferentes iglesias que adoran y alaban y viven una vida consagrada
al mismo Dios y al mismo Señor y nos dirigimos por las mismas directrices de la palabra de Dios. O sea que podemos decir que Cristo es la cabeza de la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana, pero más importante, Cristo es la cabeza de la Iglesia universal, de todos los creyentes en todo tiempo, en todo momento. Pero ahora tenemos que responder la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué significa verdaderamente que Cristo es la cabeza de su iglesia? Y para responder esa pregunta, yo quiero que vayan conmigo a un pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 25, el cual nos enseña en resumida cuenta lo que consiste en ser la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 15. Aquí el apóstol Pablo, es interesante, porque aquí el apóstol Pablo está instruyendo a los esposos de que ellos deben ser la cabeza de sus esposas. Y para enseñar este principio, Pablo está tomando como ejemplo cómo Cristo es cabeza de la iglesia. Él dice, ustedes son hombres y tienen que ser cabeza de su esposa de la misma forma en que Cristo es cabeza de la iglesia. Y vemos nosotros más adelante en los versículos 25 y 27 que el apóstol Pablo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña en qué consiste esto de ser cabeza de la iglesia. Y dice así, Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo, habíamos dicho 25, pero vamos a leer un poco desde el versículo 22. Dice así, las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Y vamos a dejarlo ahí por el momento. Como habíamos dicho en los versículos 25 y 27, de 25 a 27, Pablo nos muestra a nosotros cómo Cristo es la cabeza de la iglesia y cómo nosotros como esposos debemos manejarnos con nuestra esposa. Y lo primero que dice aquí en el versículo 25 es que Cristo ama a su iglesia al punto tal de que Él se entregó a sí mismo por ella. Y esto nos enseña una verdad sumamente importante, y es la siguiente, que Cristo pagó un precio por su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por amor, el amor que tenía a nosotros como su iglesia, se entregó a sí mismo para poder redimir a la iglesia de la condenación de la esclavitud del pecado. Una iglesia que había sido perdido, que había estado bajo la maldición del pecado, Cristo vino y se entregó a sí mismo y murió y se sacrificó con el único propósito de sacar a su iglesia, de sacar a sus elegidos de esa condenación del pecado y de la muerte eterna. Y vemos aquí ese sacrificio voluntario y total de Cristo Jesús. Pero no solamente eso, dice que fuimos comprados por precio, y eso indica que nosotros como iglesia le pertenecemos. Porque si fuimos comprados, entonces somos de su propiedad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y más atrás dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, dice, porque habéis sido comprado por precio,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que Cristo se sacrificó por su iglesia, pero al sacrificarse por su iglesia también compró a su iglesia con el precio de la sangre. Y la iglesia le pertenece a Cristo porque Cristo fue quien pagó su deuda. Así que muy bien pudiéramos decir que el título de cabeza de la iglesia no es un título que vino gratis, no es un título que vino hecho de fábrica, no. Es un título que fue comprado, fue un derecho, un privilegio comprado por el mismo Cristo, no con oro ni con plata ni nada corruptible, sino con su preciosa sangre. Y por eso podemos decir que verdaderamente Cristo es la cabeza de la iglesia en el sentido de que la iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Pero después sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 26 y nos dice otra verdad también. Nos dice que fue comprada, que se entregó a sí misma para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y esa palabra es la palabra de Dios. Cristo no solamente compró su iglesia, sino que también la santificó. La palabra santificar significa nada más y nada menos hacer santos. O sea, tomar algo y apartarlo para un uso exclusivo, en este caso apartada para el uso exclusivo de Dios. Y dice aquí que Cristo santifica a su iglesia, Cristo purifica, limpia, nutre y edifica a su iglesia. Y eso dice el texto que lo hace a través de su palabra, la palabra que fue dada a nosotros por la inspiración del Espíritu Santo, por los tantos escritores, y hoy en día ha sido preservada de manera que nosotros podamos tener una copia delante de nosotros. Pero no solamente su palabra que es viva y eficaz, sino también nosotros vemos en otro pasaje que el mismo Espíritu Santo obra en la iglesia para capacitarla, para edificar a la iglesia. Y también vemos como el mismo Espíritu Santo también dota de dones espirituales a creyentes con el único propósito de que usen esos dones para edificar a la iglesia, para que puedan crecer y puedan ser verdaderamente transformados y santificados a la imagen de Cristo. O sea que vemos muy claramente aquí que Cristo compró a su iglesia, se sacrificó, pero también la santifica. Cristo es aquel que sustenta y prepara su iglesia para un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Lo dice el versículo 27. A fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, yo me di cuenta recientemente, de que Cristo compra su iglesia, se sacrifica por ella, Cristo la santifica, la purifica y la conforma a su imagen con el único propósito de presentársela a Él mismo, de Él mismo presentarse su propia iglesia, pero una iglesia, como dice aquí, gloriosa, sin mancha y perfecta. Cristo dijo, y recuerden que la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, sino también es la novia de Cristo. Y Cristo purifica su iglesia, quitándole las imperfecciones, quitándole su mancha, quitándole sus arrugas, con el propósito de transformarla a su imagen. Para que entonces podamos decir muy ciertamente que somos presentadas santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa y digna de ser llamada la iglesia de Cristo. Eso es solamente posible a través del poder del Espíritu Santo y de la obra de Cristo. Y hermanos y hermanas, estos somos nosotros. Esa iglesia que el Señor Jesucristo está hablando, que Pablo está diciendo, esa iglesia somos nosotros. Y mi oración es que nosotros como iglesia local, pero más bien como miembros de la iglesia universal, podamos luchar y podamos buscar convertirnos en esto que el Señor dice aquí en su palabra. Una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Pero aquí hay otra verdad, y es que Cristo no es solamente cabeza de la iglesia, sino que Cristo también es mi cabeza. Si decimos que Cristo es la cabeza de su iglesia, y yo soy la iglesia, entonces por ende Cristo también es mi cabeza.
¿Y por qué Cristo merece la preeminencia en mi vida? ¿Por qué Cristo merece el primer y el lugar más importante en mi vida? Sencillo, porque yo he sido comprado por Cristo. Yo he sido comprado de la esclavitud del pecado bajo el precio de su preciosa sangre. Y yo soy santificado por Cristo a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Y todo esto con el propósito de que yo, Eddie Jesús, pueda ser presentado ante Cristo santo y sin mancha. Y ese es el propósito por el cual Cristo merece la preeminencia. Esa es la razón por la cual Cristo merece la preeminencia, porque Él es mi cabeza. Él es mi amo, Él es mi dueño, Él es mi Señor, mi sustentador. Él es mi propósito de existir y sin Él no soy nada. Simple y llanamente no soy nada. Cristo merece mi todo en todo. Y eso se traduce, si pudiéramos decirlo en nuestro ámbito diario, en que si Cristo es todo en todo y si Cristo recibe la preeminencia en mi vida y si Cristo es la cabeza de mí, entonces todos mis pensamientos van a ser filtrados por Cristo. Todas mis conversaciones van a ser sazonadas por Cristo. Mi ética laboral deberá reflejar obligatoriamente el carácter de Cristo. El factor principal en cualquier toma de decisión en mi vida, sea grande o pequeña, va a ser Cristo. Mis principios, mis primicias deben estar separadas a Cristo primeramente. Y toda mi vida debe ser Cristo. Como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Y esa es la realidad de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso es lo que significa Cristo es la cabeza de su iglesia. La iglesia que fue comprada, que es sustentada, que es nutrida por Cristo, que es edificada con el propósito de presentársela a Él mismo en la boda del Cordero como una iglesia santa y sin mancha. Y eso somos nosotros. Yo le voy a ser sincero, yo quisiera terminar aquí mismo, pero no le sería justo al texto terminar de una forma brusca, porque eso es simplemente la primera parte. Sin embargo, vamos a tratar de hacer en una forma breve y resumida, explicar los siguientes versículos que nos enseñan a nosotros lo que son los calificativos por el cual Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros hablamos lo que significa que Él sea la cabeza de la iglesia. Ahora muy brevemente vamos a ver cuáles son algunos calificativos, cuáles son algunas, por decirlo así, cualidades que solamente la tiene Cristo y solamente Cristo tiene entonces, por ende, el derecho de llamarse la cabeza de la iglesia. Lo primero que nosotros vemos en el versículo 18 es lo siguiente. Volvamos otra vez a Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. O sea que nosotros vemos que el primer calificativo para ser cabeza de la iglesia es que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y la última vez que nosotros estuvimos hablando del tema, nosotros habíamos hablado de lo que significa ser primogénito. Primogénito, la definición común es aquel hijo, aquel persona que nace primero a un padre o madre. En este caso yo sería el primogénito de mi familia porque yo soy el hijo mayor. Pero no es únicamente esa definición, porque también vemos en las escrituras que primogénito también puede darse a algo o a alguien que recibe la posición más especial, que recibe el trato más especial. Pero aquí nosotros vemos que Cristo es el primogénito de la creación y esto se aplica en ambos sentidos y lo vamos a tratar de explicar bien rápido. Número uno, Cristo fue el primero en resucitar. Y aquí vamos a parar y hay que hacer una aclaración. Es cierto que Cristo no fue el primer hombre que resucitó en las Escrituras, porque nosotros vemos ejemplos en el Antiguo Testamento, vemos por ejemplo la historia de la viuda Sarepta, que su hijo fue resucitado por el profeta Elías. Y cuando llegamos a los evangelios nosotros vemos la resurrección de Lázaro y también vemos la resurrección de Jairo. Ambas resurrecciones, las tres resurrecciones fueron cronológicamente antes que Jesucristo. Pero hay un detalle, que todos ellos fueron resucitados, pero después volvieron a morir.
todos ellos murieron al final. Sin embargo, Cristo fue el primogénito entre los muertos porque fue el primero en resucitar y nunca más morir. Él fue el primero que resucitó y su resurrección fue final y fue completa. Y la gloria de su cuerpo resucitado como ningún otro fue evidencia de eso. El cuerpo resucitado de Jesucristo no se asemejaba en lo absoluto al cuerpo resucitado de Lázaro, porque Cristo había resucitado por completo y de la forma final. Lo más importante, no solamente fue primero de la creación, en el sentido de que fue el primero en resucitar sin morir, pero también vemos que la resurrección de Cristo también fue la más importante. Y el apóstol Pablo hace énfasis en eso en 1 Corintios capítulo 15. Es un capítulo en el cual el apóstol Pablo dedica por completo a la resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros como iglesia. Y es, valga la redundancia, también el capítulo más largo de todo el Nuevo Testamento. O sea que el hecho de que el apóstol Pablo dedicara tanto tiempo nos enseña a nosotros que es verdaderamente una resurrección importante y la más importante. Los hermanos en la iglesia de Corintios estaban confundidos sobre el tema de la resurrección y Pablo vio necesario tratar este tema. Pablo le decía a los hermanos en Corintios que la resurrección de Cristo era lo más importante porque sin ella nuestra fe era vana. De hecho, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 a 14, dice lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Sin Cristo haber resucitado, toda nuestra fe es vana, toda vuestra fe es vaga, por así decirlo, es inútil en lo absoluto. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe está en un Salvador muerto. Si Cristo no resucitó, entonces Cristo no era Dios y no podía salvarnos de nuestro pecado porque era necesario que el Mesías fuera Dios. Y si Cristo no resucitó, la muerte sería el final para nosotros, no hubiera ninguna esperanza. Esta mañana nosotros celebrábamos el hecho de que nuestra hermana Olga partió para estar con el Señor, pero nos gozamos en saber que ella está en la presencia y que nosotros nos vamos a unir a ella. Si no fuera por la resurrección, no tuviéramos ese gozo y no pudiéramos gozarnos en esa noticia. Pero la resurrección de Cristo también nos sirve como promesa a nosotros de que también nosotros resucitaremos junto con Cristo. En el mismo capítulo, en los versículos 20 al 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron esto. Y eso es sumamente importante. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí vemos cómo la resurrección de Cristo, el hecho de que Cristo son la primicia de los que durmieron, el hecho de que Cristo es el primogénito de entre los muertos, es una promesa para nosotros que también nosotros vamos a vivir juntamente con Cristo. Y que cuando Él venga en su venida, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, vamos a ser resucitados juntamente con Él. Cristo es la primicia de aquellos que vamos a resucitar. La resurrección de Cristo es nuestra garantía de resurrección. Si la cabeza de la iglesia está muerta, de igual forma la iglesia también estaría muerta. Y aquí nosotros vemos un calificativo necesario para que Cristo sea la cabeza de su iglesia. Y eso es que Él esté vivo mediante la resurrección. Pero entonces vemos otro calificativo en el versículo 19. Dice versículo 18. El primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Y a propósito, de aquí donde hemos sacado todo el sermón, de esa última frase de este versículo, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y aquí nosotros vemos
un versículo que, aunque pudiera ser corto a simple vista, su enseñanza, su doctrina, su impacto en nuestra fe y en todo lo que es nuestra vida cristiana es enorme. Y es por eso que decimos que no podemos tratar el material a fondo porque el tiempo no nos daría, pero sí es importante que nosotros notemos alguna cosa sobre ese versículo. De hecho, hay dos palabras que son importantes que nosotros veamos. La primera es plenitud. ¿Qué quiere decir cuando el apóstol Pablo está diciendo que en Cristo habita toda la plenitud? Bueno, la palabra plenitud en el griego solamente aparece en este versículo. Pero lo interesante del caso es que esa palabra plenitud no es un término cristiano, sino un término gnóstico. Si ustedes recordarán, una de las tendencias, uno de los peligros que había en la iglesia de Colosenses, eran personas que se habían infiltrado y que habían propagado sus doctrinas gnósticas. La doctrina gnóstica lo que dice en esencia es que, número uno, Cristo no fue hombre. Número dos, existen varias emanaciones en la creación, o sea, hay diferentes manifestaciones de Dios, de la deidad de Dios. Y para nosotros poder alcanzar la salvación, tenemos que profundizar más allá de lo que dice las Escrituras. Tenemos que salir de la Escritura y tenemos que salir de Cristo y buscar la totalidad de todo lo que Dios ha enviado en su mundo para entonces poder alcanzarlo a Él. Y ese es un término que estaba siendo usado aquí en la iglesia. Sin embargo, Pablo toma ese mismo término utilizado por los gnósticos y lo usa para refutar su enseñanza, diciéndole, ustedes ven esa totalidad, ustedes ven esa plenitud que ustedes andan buscando en diferentes sitios, en la adoración de los ángeles, en la adoración de lo material, o sea, todo eso que ustedes están buscando, déjenme decirles que toda la plenitud habita en Cristo Jesús. Toda la deidad habita en Cristo Jesús. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando habla aquí de la deidad, está haciendo referencia a lo que es la deidad de Cristo, su atributo como Dios, que solamente lo tiene Dios. Y la segunda palabra que es importante que veamos es la palabra habita. Porque esa palabra, simple vista, podríamos decir, bueno, sí, o sea, que en Cristo está la plenitud. Pero si nosotros estudiamos esa palabra a profundidad, nosotros vemos que en el idioma original, la idea de esta palabra es una morada permanente. Pero más que una morada permanente, es una morada eterna. En el sentido de que no fue agregada ni fue añadida. No fue que Cristo en algún momento de su existencia, Dios le dio la deidad y lo hizo Dios. No, Cristo siempre ha sido Dios. Desde su principio, aunque no tiene principio, pero desde que es Dios es Cristo, y desde que es Cristo, Cristo es Dios, igual que Dios el Padre. Y eso es lo que está diciendo aquí cuando dice que toda la plenitud habita en Cristo. Como dice en el versículo, que que agradó al Padre que en Él habitase toda la deidad. Es necesario que la cabeza de la iglesia sea Dios. Es necesario que Cristo sea también Dios. Atentar contra la deidad de Cristo o atentar contra la encarnación de Cristo es atentar con la integridad de la fe cristiana. Y como decía el pastor bien esta mañana, muchas de las religiones difieren en este punto, donde la deidad de Cristo, ya sea que Cristo no fue hombre o que Cristo no fue Dios, pero es aquí donde marca la diferencia. Si nosotros estudiamos cualquier religión, cualquier doctrina, una forma sencilla de saber cuáles son cultos o sectas o doctrinas falsas es preguntando cuál es su posición con respecto a la deidad de Cristo y de la encarnación de Cristo Jesús. Pero ya para terminar, nosotros vemos también aquí un último calificativo de Cristo y se encuentra en el versículo 20. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es el único mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Señor. Y aquí nosotros vemos cómo es necesario que si Cristo sea la cabeza de la iglesia, tiene que ser necesariamente
el mediador. Tiene que ser necesariamente el reconciliador de la iglesia. Vayan conmigo rápidamente, ya para terminar, a 2 Corintios capítulo 5 y veamos cómo el apóstol Pablo en este texto nos explica de una forma más detallada lo que consiste esto del ministerio de la reconciliación. El hecho que Cristo era Dios y el hecho que Cristo también era el hombre lo convertía en el perfecto mediador. Porque para haber un mediador entre Dios y el hombre, tenía que haber una persona que fuera necesariamente Dios y necesariamente hombre. Y esa persona solamente fue Cristo Jesús. Y mira cómo el apóstol Pablo dice aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y he aquí en qué consiste ese ministerio, versículo 19, que Dios, estando en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra nos enseña a nosotros que el hombre nace pecador y ese pecado crea una enemistad entre Dios, al punto tal de que el hombre se ha alejado de Dios. El hombre declaró la guerra a Dios. Sin embargo, Dios nunca le declaró la guerra al hombre. Y en vez de desecharlo y condenarlo como era lo que merecía, nosotros vemos en estos versículos y vemos en muchos pasajes de la Escritura que Dios se compadeció de la humanidad y envió a su propio Hijo, a Jesucristo, para morir en la cruz, para recibir la culpa de nuestro pecado, para pagar el precio por nuestras faltas, de manera que esa relación que había sido quebrantada desde el jardín del Edén pueda ser nuevamente restaurada. De manera que esa enemistad que había entre Dios y el hombre pueda ser apartada y ahora ambos puedan volver a tener una relación. Y eso fue posible solamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Valga la redundancia, fue Dios quien reconcilió al hombre consigo. En ningún momento el hombre se reconcilió con Dios, sino como dice aquí, que Dios, estando en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y como decíamos ahorita, tenía que ser necesariamente Cristo, el Dios hombre, el cual tomó nuestro lugar, pagó nuestra culpa y en cambio nosotros recibimos su justicia. Mira cómo dice el versículo 21, el mismo pasaje, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ese es el Cristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, el cual es el único con los atributos y con los méritos necesarios para poder llevar el título de cabeza de esa iglesia. Hermano, en esas dos últimas prédicas nosotros hemos visto simplemente solamente tres razones de por qué Cristo merece la preeminencia en nuestra vida. No quiere decir que esas son las únicas, no quiere decir que eso es todo lo que hay. En las Escrituras vemos muchas razones, pero por lo que nosotros hemos visto, aquí tenemos más que suficientes razones para que en nuestra vida Cristo sea la preeminencia, que Cristo tenga el primer lugar en todo lo que nosotros hagamos, pero no solamente el primer lugar, sino también el lugar más importante, y que verdaderamente nosotros podamos decir que en mi vida Cristo es todo en todo. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios del cielo y de la tierra, Padre, discúlpanos, Señor, si en algo quitamos de tu gloria, Señor, si en algo yo obvié que pudo haber sido necesario de explicar, Señor. Pero Padre, tú conoces la profundidad de tu palabra y te damos gracias, Señor, porque nos sigue llenando y nos sigue satisfaciendo. Padre, mira que el deber que nosotros tenemos, la necesidad que tenemos de darte la preeminencia, Señor, es real. Pero muchas veces, Señor, nosotros obviamos esta necesidad. Muchas veces decimos, Señor, y no actuamos de la forma que debemos, incluyéndome a mí por primer lugar. Padre, por eso te imploramos que tú nos des la gracia necesaria, que tú nos envíes, Señor, a través de tu Espíritu, lo necesario, Señor, para que nosotros podamos darte la preeminencia en nuestra vida, para que nosotros como iglesia, Señor, podamos reconocerte como cabeza de esa iglesia, pero también como cabeza de nuestras vidas.
que podamos someternos a ti, Señor, como la esposa se somete a su marido, que nosotros nos podamos someter a ti, Padre. Padre, y ayúdanos porque somos débiles. Gracias por tu palabra y gracias por esta noche, y acompáñanos. En el santo nombre de tu Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.